Vamos iniciando entonces con la aportación de esta noche. Vamos a hablar de un tema que es parte de las preguntas, de las inquietudes que muy frecuentemente nos hacen llegar, que sobre todo despierta mucho interés en nuestros tiempos porque estamos en una etapa en la que vemos por todos lados personas que se levantan como maestros, profetas, pastores, y de pronto pues nosotros, las personas que con sinceridad estamos buscando al Eterno, que deseamos dirigir nuestras vidas de la manera más correcta posible, que queremos a veces un consejo, a veces una exhortación, a veces una palabra de aliento, tendemos a siempre acercarnos a los hombres, ¿no? Tendemos de pronto a mirar a las personas que consideramos que saben más que nosotros o que tienen, en el cristianismo lo llamábamos que tienen más unción que nosotros, como si el Eterno diera por medidas, ¿no? La unción a los creyentes. Y es lo que hacemos. Digo, yo creo que la gran mayoría de las que estamos aquí hemos pasado por lugares religiosos, llámese cristianismo, judaísmo mesiánico, lo que sea, catolicismo incluso, porque pues todavía muchas personas buscan en el catolicismo también esa guianza, ese consejo. Y lo que vemos en nuestros días y esas necesidades que tenemos nosotros, pues es una clara muestra de que finalmente estamos en esos tiempos de los que se habló, de los que habló Shaul, de los que habló Kefa, de los que habló Yeshua, acerca de los tiempos en los que muchas personas se iban a levantar y asimismo se iban a proclamar como los ungidos, ¿no? Bueno, esto lo encontramos en 2 de Timoteo 3, capítulo 4, verso 3 al 5. Ustedes van a ver qué dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y bueno, no sé cuántas de ustedes se acercaron, por ejemplo, al judaísmo. En mi caso, y revisando este tema y recordando algunas cosas que aprendí, pues me fui a mis archivos. Todavía conservo archivos viejísimos de por ahí del 2009, 2010, en el tiempo en el que yo estaba buscando cada vez más de aprender de judaísmo, porque creíamos, o eso nos habían transmitido, que pues la manera correcta de acercarse al Eterno era a través de esa fe que supuestamente él había delegado al hombre, y era por medio de Judá, el hermano mayor, y todo lo que ya pues hemos escuchado en otras clases, ¿no? Entonces veía mis archivos y me daba cuenta de que verdaderamente caí en un montón de fábulas. O sea, lo que estábamos incluso a veces transmitiendo, muchas cosas eran basadas en fábulas que ellos mismos se inventaron, tratando de dar una explicación filosófica del ser humano, del creyente, de la esencia, que si el alma, que si la sefirot y un montón de cosas cabalistas que también me encontré aquí, que dije, yo me eché todo esto, o sea, en serio me comí esto, porque era algo que en su momento a nosotros, pues, nos hacía sentirnos como que estamos aprendiendo, y nos saciaba en ese momento una sed que teníamos, que creíamos que esas eran las aguas que teníamos que beber, y realmente eran puras fábulas. Y pues el Eterno fue bueno, porque a través incluso de esas experiencias nos fue abriendo los ojos de poco en poco, y aunque pasamos por muchas circunstancias, y aunque tuvimos de pronto algo que nos decía que queríamos irnos a Israel, y que nos decía que queríamos ser, en mi caso por ejemplo, esa mujer judía, había un libro que para mí era costoso, yo no lo podía comprar, y de pronto me iba a una tienda pues que vendían cosas judías, y le daba una leidita cada vez que iba porque no lo podía comprar, y el libro se llamaba así, Ser una mujer judía, y yo creía que eso era lo que tenía que hacer, ¿no? Para ser más recta delante del Eterno. Entonces, puras cosas que realmente nos estaban apartando de la verdad. Se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Y eso fue lo que en mi caso pasó.
Por eso este tipo de temas que yo les comparto, el de la identidad de la mujer creyente y muchos otros que les he compartido, el del feminismo, el de la vanidad, bueno, varios temas en los que a lo mejor pues soy un poquito enfática con respecto a que si el judaísmo, que si el cristianismo, pues está basado pues también en mi propia experiencia, o sea, cosas que yo viví y que poco a poco me fui dando cuenta de que no era el camino por el cual teníamos que ir, yo como mujer y por su parte pues también mi esposo guiándonos, instruyéndonos en base a la fe en general, ¿no? Entonces, este tema para mí, aunque recientemente y hasta esta ocasión, digamos lo que lo desglosé, pero cuando comprendí de qué se trataba mi ministerio como mujer, porque de pronto decimos, es que para servir a Dios, pues es que tiene que ser en la iglesia, y a mí me han dicho esto, ¿cómo puedo servir a Dios si no asisto a ninguna congregación? Entonces yo digo, pues obviamente hay muchas formas de servir al Creador sin tener que estar metidos en una congregación. Entonces espero que este estudio, que este análisis pueda ser un poquito, pueda aclarar esas ideas, ¿no? Ese es el propósito. Entonces, también vemos en Mateo capítulo 7, verso 15, dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y esto es algo que desde entonces ya se estaba viendo. O sea, imagínense cuánto tiempo tiene este movimiento, este tipo de inclinaciones del hombre y de la mujer también, porque vamos a ver acerca de las falsas profetisas, y cuánto tiempo tiene, y realmente no es nada nuevo, y todo el tiempo lo único que está buscando el enemigo a través de este tipo de personas que se disponen para su servicio es, ahora sí que desviar los caminos del hombre para que nos apartemos justamente de la verdad, ¿no? También vemos en Mateo 24, desde el verso 4, dice, Yeshua les respondió, miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos usurpadores, dice, usurpando, mi nombre y diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán también hablar de guerras y rumores de guerras, cuidado, no se alarmen, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Dice en el verso 7, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Entonces les entregarán a la tortura y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Verso 11, surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Nuevamente, pues desde esa época vemos como ya Yeshua lo estaba advirtiendo, porque ya iba a suceder y ya estaba sucediendo. También en Mateo 24, 23, brincándonos unos versículos, dice, si alguno les dice, miren, el Mesías está aquí o allí, no le crean, porque surgirán falsos Mesías y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 18 también, del 18 al capítulo 2, verso 3, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, queridos, no os fiéis, no se fíen de cualquier espíritu, sino examinen a los espíritus si vienen del Eterno, pues muchos falsos profetas han salido al mundo, o sea, desde entonces. Entonces, en nuestras épocas, justamente es lo que está pasando, es lo que vemos. Como les digo, no sé quiénes de ustedes vivieron o experimentaron ciertas situaciones en las que se encontraron con mujeres, hombres, que se decían que se decían profetas o profetisas y eran falsos, ¿no? Y nosotros en su momento pues creíamos que todo venía del Eterno y que te decían palabra de profecía y tú decías, bueno, pues yo no sé nada, yo estoy empezando, yo apenas si medio estoy entendiendo la Biblia, pues claro que todo eso es verdad y cuántas personas somos engañadas, ¿no? Bueno, quiero poner unos ejemplos de esto que estamos hablando. Y voy a tomar los que son, creo que los más conocidos. Y vamos a hablar de 3 mujeres, pues no muy antiguas realmente. Tenemos una que ya tiene más tiempo, que es Ellen White. Todas hemos escuchado de Ellen White.
aquí el detalle con este tipo de personas es que ellos mismos o ellas mismas se proclaman o se autoproclaman como yo soy la profeta fulana, o el profeta, o la pastora, o la apóstol, o la evangelista, o etcétera, ¿no? O sea, ellos mismos se autoponen las etiquetas, ¿no? Se adjudican ese título. Vamos a ver cómo lo hizo Ellen White, por ejemplo. Dice ella en uno de sus escritos: me ha sido dado un mensaje claro y bien definido para nuestro pueblo. Dice en otro apartado: se me mostró que el ángel registrador anota fielmente, y pone 3 puntos suspensivos. Continúa el texto, ¿no? Pero dice, se me mostró, ¿no? Me ha sido dado. Dice, en una visión nocturna, Dios me instruyó para que dijera a su pueblo tal cosa. En una visión nocturna hace poco, tal cosa, y así, ¿no? Tenemos otra mujer también muy conocida, que es Catherine Johanna Kuhlman, que fue también una predicadora y evangelista estadounidense, que en realidad pues era descendiente de alemanes, me parece. Ella lo que hizo fue realmente algo muy ecuménico, pero era una mujer de muchos milagros, ¿no? Y se dice que pues su muerte, aún en su muerte, era una mujer ungida. Una mujer que se llamaba Annie Edwards dijo sobre Catherine Kuhlman, dice, esta noche, estaban según en un culto, esta noche mientras yo estaba dirigiendo la adoración durante una reunión regional de la efusión, el Señor me habló, otra vez que dice, mi apóstol Ryan Lee Strange, no sé quién es esta persona, se paró delante de la sala atestada y declaró a las cámaras que era hora de los milagros en América. Y ese mismo día, dice, el Señor me dio estas palabras: el manto de sanidad y liberación que quedó cuando Catherine Kuhlman murió no fue recogido por la generación que la siguió y será restaurado y puesto en esta generación. Y eso haciendo alusión a Segunda de Reyes, capítulo 2, del 9 al 14, hablando del manto que dejó Elías y que tomó Eliseo. O sea, imagínense la aberración, la herejía, ¿no? Entonces, ¿cómo estas mujeres se han atrevido a autoproclamarse de esa forma? Entonces, ¿qué vemos en la Escritura? ¿Realmente esto es algo que veamos ahí? Vamos a analizar y vamos a escudriñar si lo que vivimos en nuestros tiempos es algo que podemos respaldar con la Escritura, y si no es así, entonces, ¿cómo debemos de proceder? ¿Cómo la mujer creyente debería incluso de participar dentro de la fe? Primero vemos que hay un orden establecido por el Eterno, ¿sí? Y esto creo que ya todas lo tenemos muy claro. Lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 11, se los voy a leer. Dice, la mujer oiga la instrucción en silencio con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio, porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer que seducida incurrió en la transgresión. Entonces vemos también en Efesios capítulo 5 del 21 al 33, como también Shaul aquí habla de un orden que el Eterno ha establecido. Las mujeres, dice, sean sumisos los unos a los otros en el temor del Mesías. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer. Aquí comienza, como Mesías es la cabeza de la quejilá, de la congregación, dice el Salvador del cuerpo. Entonces ahí ustedes ven hasta el verso 33 este orden establecido. Como siempre les voy a recordar, todos los textos que vayamos citando, no los lean nada más los que citemos, dense el tiempo de analizar todo lo que antecede y lo que sucede a los textos que citamos, y si es posible estudien todo el libro, todo el capítulo, todo lo que implica, porque es muy importante tener el contexto. Yo ahorita se los estoy citando así nada más aisladamente por cuestiones obvias, pero sí es necesario que comprendamos la Escritura para poder entender qué es a lo que Shaul se refería en este caso, ¿no? Así es, dicen por acá, Benijín decía que iba a la tumba de Catherine y se cargaba de unción. Sí, también eso llegué a escuchar, ¿no? O sea, imagínense. Vamos entonces a entender conceptos, porque de pronto escuchamos que la profetisa, que la pastora, que la evangelista, que la rabanit, en el caso del judaísmo, ¿no? Vamos a entender conceptos porque esto justamente nos va a develar si lo que estas mujeres y estas personas realizan es correcto, y
pues ahora sí que sí es algo que nosotros deberíamos de secundar o incluso de imitar, ¿no? Porque yo creo que a la gran mayoría de las personas que están allí se levantan justamente por inspiración de otras, por circunstancias que las mueven, por intereses y situaciones que entre ellos mismos se van dando y por lo tanto ya terminan siendo los profetisas, las pastoras, etcétera, ¿no? ¿Qué es profetisa? Bueno, hemos hablado acerca de este término en el estudio de Débora, por ejemplo, platicamos un poco al respecto. Vamos a recordarlo. Profetiza en hebreo es nebiá, ¿sí? Nebiá. Es el femenino de la palabra naví, que significa profeta. Entonces, nebiá significa profetisa o generalmente mujer inspirada. Por implicación, poetisa. Por asociación, esposa de profeta. También así se le llama a alguna mujer, ahorita lo vamos a ver. Entonces, mujeres que la Biblia las reconoce como profetisas del Eterno, ¿quiénes fueron? Recordamos a Miriam, la hermana de Moshe, recordamos a Débora, por supuesto, recordamos a Hulda, recordamos a Hannah en el Nuevo Testamento y bueno, a todas ellas, dicho sea de paso, ya las estudiamos, pueden encontrar los estudios de cada una en la página o incluso en el libro. Tenemos también, por ejemplo, por implicación a la esposa de Isaías, ustedes lo pueden ver en Isaías 8:3, la asocian como la profetisa porque es esposa del profeta, algo que obviamente pues también se toma en el cristianismo, ¿no? La pastora porque es la esposa del pastor y así. Pero pues evidentemente eso no es algo correcto, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían las falsas profetisas que también la Escritura afirma que eran justamente contrarias al Eterno? Vemos a Noadías y vemos a Jezabel, ¿sí? Ambas también ya tenemos sus estudios correspondientes y ya las hemos examinado. Entonces, si ustedes analizan sus vidas, por ejemplo, no tienen nada de diferencia con lo que vivimos en nuestros días. O sea, hoy en día también mujeres levantándose, haciendo caer al pueblo, haciendo pecar a las personas, incluso cayendo en pecados, ¿no? Y diciéndose profetisas. ¿Qué es pastora? Bueno, la palabra pastora en hebreo es roá, ¿sí? Que es el femenino de la palabra roé y su raíz, que es ra, significa cuidar, apacentar un rebaño, pastar, pastor, pastoril, sustentar. Obviamente, esto es algo que por el significado han hecho uso de este término de una forma muy subjetiva, ¿no? O más bien muy filosófica, ¿no? O sea, se lo asocian, se lo adjudican como si ellos estuvieran apacentando y pastando a las ovejitas que son la congregación y se toman, por supuesto, de las palabras de Shaul para fortalecer la idea de que hay una persona que puede estar como por encima de la congregación. Entonces, también esto es algo erróneo, eso es algo que también, hablando de las palabras de Shaul con respecto a los ministerios, sí les invito también a que estudien ese extracto de la Escritura y lo pueden hacer en la página cielosnuevosYtierranueva.org y ahí van a ver a detalle qué es lo que implica todo lo que Shaul habla acerca de estos ministerios. Obviamente en la Escritura, la única mujer que vemos en la Biblia a la cual se le define como Roá es Rachel, pero esto está dentro de un contexto completamente literal en el sentido de la ganadería, o sea, no tiene nada que ver con lo espiritual, o sea, que si alguien quiere ser pastora, pues tenga sus ovejas, ¿no? O sea, pero no tiene nada que ver con que era pastora de quiénes, ¿no? O sea, es algo completamente literal. Y bueno, es algo que lo pueden encontrar en Génesis 29:9. Ahí van a ver que dice en hebreo ki roahi, que quiere decir porque ella era la pastora, hablando de las ovejitas, nada más. Sí, o sea, bueno. Y las toman como pastoras, ¿no? Ahora vamos a ver este término que es muy, muy usado también dentro sobre todo del judaísmo, pero que una vez que nosotras como mujeres queremos aprender y nos acercamos al estudio de la Torá, pues lo primero con lo que nos topamos es con el judaísmo,
Y ahí andamos, bueno, ahí andaba yo atrás de las mujeres que enseñaban, pues tratando de aprender más y más de ellas, ¿no? Y buscaba mucho a las famosísimas Rabanit, ¿no? ¿Cómo sería en hebreo plural? Rabanot, ¿sería? Sí, porque femenino. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué es Rabanit? Esta palabra la tenemos en dos terminologías, que sería en el Yiddish, que es muy usada, que es Rebetzin. Probablemente por ahí lo han visto ustedes y han andado indagando por ahí por las páginas del Rebbe de Lubavitch y de Breslev y todos esos lugares. Ahí lo van a ver, Rebetzin. Van a ver también el término Rabanit, que es en hebreo. Bueno, este es un título utilizado para la esposa de un rabino. Y esto es muy típicamente dentro de los grupos judíos ortodoxos, Haredi y hasídicos. O también, independientemente de que si es o no esposa de un rabino, también se le nombra así a una mujer que es erudita o maestra de la Torah, ¿sí? Bueno, esta palabra, rabanit, es el femenino de rabí, que en estos términos es el jefe espiritual de la comunidad judía y tiene dentro de sus funciones interpretar las sagradas escrituras, instruir a los jóvenes, predicar sermones, celebrar bodas. El judaísmo rabínico también lo llaman como maestro, como su excelencia, ¿no? La palabra rabino deriva de la raíz hebrea rav, la cual significa en hebreo bíblico abundante o en arameo distinguido. Bueno, acá ya sacaron sus chistes, ¿no? De la rabanit y el rábano y bueno, está bien. Bueno, en la antigüedad esto es muy importante, esto que les voy a decir es muy, muy importante porque con esto vamos a entender unas palabras de Yeshua que vamos a leer más adelante. En la antigüedad llegaron a existir 3 denominaciones, dependiendo del origen de los judíos, ¿no? Uno es Rabán, que era exclusivo de la escuela de Hillel, el viejo, dice aquí en la historia. Otro es Rabí, que era de las escuelas galileas. Y otro es Rab, de las escuelas orientales de origen y tradición babilónica. Las últimas 2 se distinguían por el rito de ordenación. En Galilea sí se requerían simjá y en la otra, no se requería imposición de manos, la esmijá, y en la otra sí se requería, ¿no? Entonces, de este modo se reconocían dentro de las sinagogas, aunque habían hombres que no eran ordenados, se les podía llamar o no rabín o raf, ¿no? Pero también estos hombres que no tenían la smijá, que no tenían la imposición de manos, que eran reconocidos, también se les llamaba talmid jajam, que era discípulo del sabio, y en otras ocasiones también se les llamaba Abba, que es padre. Entonces, en esto estamos hablando que con esto podemos entender las palabras de Yeshua en Mateo capítulo 23. Vamos a leerlo. Dice Mateo capítulo 23, verso 1, entonces Yeshua se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moshe se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imiten su conducta porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y los echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno es su maestro. Y ustedes son todos hermanos. Ni llamen a nadie padre. Dice, ni llamen a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Ni tampoco se dejen llamar directores o maestros, según la traducción, porque uno solo es su director o su maestro, que es el Mesías. Obviamente, si nos ponemos a buscar en la Biblia una mujer que la misma escritura la identifique como rabanit, pues no vamos a encontrar ninguna, ¿no?
Entonces vean cómo Yeshua desde ese tiempo ya nos está advirtiendo que no tenemos que hacer uso de títulos que solamente elevan el ego de la persona y que distraen del propósito eterno a los creyentes. Vamos a ver otra palabra que también se usa mucho, que es la palabra morá. La palabra morá, que la traducen como maestra, es una palabra que realmente no encontré en la escritura, así como tal, no. Tengo la impresión de que esto es del hebreo moderno, en realidad, porque si nos vamos al hebreo bíblico, la palabra que encontramos es baalá. Y sí hay unos textos en los cuales se refiere a algunas mujeres como maestras, bueno, no como maestras, sino más bien tiene que ver con es que no puse aquí la cita, tiene que ver con un oficio que, no es cierto, espérenme, aquí tengo el versículo, se los voy a leer. Es en Nahum, capítulo 3. Dice, hay de ti ciudad, pues es una alusión, es una alegoría aquí, ¿no? Dice, hay de ti ciudad sanguinaria toda llena de mentira y de rapiña sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Así que hay de ustedes si se quieren hacer llamar maestras, porque de verdad la palabra maestras, o sea, en hebreo, que yo estuve encontrando, porque en español hay muchos textos, ¿no? Ustedes le ponen maestra, les pueden salir 2, 3, porque también no hay tantos, pero hay unos que aluden a un oficio como tipo de alfarería, o las personas que se dedican a tallar imágenes de idolatría, ¿sí? No propiamente se refiere a una mujer, sino a un hombre, porque dice, y te llamaste a un hombre, o buscaste a un hombre que te tallara tal cosa, no me acuerdo cómo dice, pero hablando de que era maestro en este tipo de artesanías, ¿no? Que eran, pues sí, o sea, que eran maestros, pero de hacer, ¿cómo se llaman? Artesanías de idolatría. Y otro es entonces, en hebreo no son la misma palabra, la otra palabra sí tiene que ver con un oficio, y en este caso tiene que ver pues con esto, ¿no? Una señora de hechizos o mujer, vamos a ver el significado, que aquí lo que vemos en Nahum capítulo 3, verso 4, cuando dice maestra en hechizos, es la palabra baalá, que significa ama, maestra o señora. Y es el femenino de la famosa palabra Baal, ¿no? Que significa maestro, esposo, dueño, hombre, marido, etcétera. Entonces, por eso entendemos pues que nosotros, entre creyentes, no tenemos ninguna necesidad de figurar como maestros. ¿Maestros de qué? Yo cuando estaba escribiendo esto, yo dije, pero al final el Eterno ya había dicho que todos los creyentes, que nadie tendría necesidad de ser enseñado, porque sería el Eterno el que nos enseñaría a cada uno, ¿no? Y nos guiaría por medio de su Ruach, por medio también de Yeshua, de la palabra que él ya habló. Por eso dice, uno es su maestro, no llamen a nadie maestro. Entonces, ¿cómo hombres o mujeres se atreven a ostentar o a proclamarse a sí mismos un título que verdaderamente o seguramente el Eterno ni les adjudicó ni les llamó, ¿no? Por eso Yeshua dice, no se dejen llamar directores o maestros, porque uno solo es su maestro, que es el Mesías. Maestras en la Biblia no vamos a encontrar ninguna. Encontramos profetisas, encontramos falsas profetisas, no encontramos rabanit, no encontramos pastoras más que Rachel con sus ovejas, y no encontramos ninguna Baalá o Morá que tenga que ver con enseñanza de la palabra, de la Torá, ¿no? Tenemos también otro término que se usa mucho como mujer apóstol, porque esto es algo que también ya existe, es algo que también ya bueno, aquí Karina y Eliezer están preguntando algo. Por favor,
chequen el estudio de Efesios capítulo 4 para que lo entiendan en su totalidad y ahora sí que con toda la explicación a detalle, ¿no? En la página de Cielos Nuevos. Entonces, esta palabra o esta definición como mujer apóstol es algo que a lo mejor no es muy común, pero sí hay mujeres que dicen es la apóstol de tal movimiento. Hay una que es la que dice que habla con los billetes, pues imagínense, ella es la mujer apóstol, entonces habla con los billetes. Entonces es algo que hasta de pronto ya se presta, ¿no? Para la risa, porque es algo que jamás vamos a ver en la Escritura. Mujer apóstol, a ver, ¿qué significa apóstol? Apóstol, pues es un enviado, ¿no? Es lo que entendemos desde la palabra en hebreo shaliach. La raíz de la palabra shaliach, que es enviado, es shalach, que significa enviar lejos, enviar fuera, en una gran variedad de implicaciones, ¿sí? En el contexto de los enviados por Yeshua fueron servidores dispuestos y enviados, por eso eran los shaliachim, para anunciar al pueblo de Israel la buena nueva del Mesías, que en ese tiempo estaba cumpliendo las promesas esperadas. Nunca vemos mujeres enviadas bajo la orden del Mesías. Y vamos a hablar más adelante por qué las mujeres no participaban de esta manera. ¿Acaso el Eterno era machista, era misógino, hacía acepción de personas, les daba prioridad a los hombres y a las mujeres las relegaba para servir? ¿O por qué las mujeres no participaban de la misma manera que los hombres? ¿Y cómo participaban las mujeres? Lo vamos a ver más adelante. Vemos también la palabra diaconisa, que lo estudiamos en el estudio que lo vimos en el estudio de Febe. Por ahí también lo pueden checar. Hablamos un poquito más a detalle acerca de esta palabra diaconisa. Significa servidora, simplemente, servidora. También vimos que se traduce como mandadera, incluso, o sea, una mujer que servía de las maneras necesarias, que no era como un cargo o un puesto, sino era una disposición que la persona tenía para servir de una manera indistinta dentro de la comunidad. Y vimos cómo fue que sirvió Febe, porque se le dijo que era una diaconisa. En el original griego no existe la palabra diáconos en femenino. Esta palabra es del género masculino, pero se usó indistintivamente para referir a hombres o mujeres que sirvieron de diversas maneras. Y eso lo vimos en el estudio de Febe, para que también lo puedan checar y complementar lo que estamos hablando ahora. Por ahora, pues es necesario simplemente enfocarnos al significado y ver qué mujeres vemos en la Escritura que se les llamó, se les reconoció como diaconisas. Febe es la única. Otras mujeres, obviamente, también sirvieron, que no son mencionadas como diaconisas, pero sirvieron de diferentes maneras dentro del cuerpo del Mesías. Tenemos, por ejemplo, a Miriam de Magdala, que vemos en Mateo 27, 55 y 56, que estaban Miriam de Magdala, dice Miriam la madre de Jacob y de Yosef y la madre de los hijos de Zebedeo, cuando estaban siguiendo a Yeshua, que lo siguieron desde lejos, dice ahí, bueno, ahí lo van a ver. Vemos la mujer samaritana, Juan capítulo 4, verso 28. Fíjense, la mujer samaritana es bien interesante porque después de la conversación que tuvo con Yeshua, dice que dejó su cántaro, corrió a la ciudad y que le dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me han dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Mesías? Salieron de la ciudad e iban donde él. Después, brincándonos un poco al verso 39, dice: muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho lo que he hecho, decía ella. Y después en el verso 41 dice: y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras. Y decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. O sea, ella fue usada, ella fue un instrumento. Tenemos el estudio de la mujer samaritana también, para que puedan complementar ya a detalle todo lo que sucede ahí. Pero es muy importante porque nunca se le menciona como la mujer evangelista, ¿verdad? Por ejemplo, o la mujer predicadora. O sea, era la mujer que se cruzó con Yeshua y que en ese momento cumplió con una comisión que el Eterno permitió, que era atestiguar, que era testificar a las personas de esa región sobre Yeshua, y muchos creyeron en él por las palabras de ella. Y fue un servicio que al final de cuentas
ella en su momento hizo de esa manera y no sabemos si en otras ocasiones y en otros lugares también, seguramente sí, porque como decíamos en ese estudio, seguro que ella no se quedó igual que como se encontró a Yeshua. Seguramente su vida fue transformada y obviamente con las personas con las que conocía, con las que compartía, pues es inevitable no hablarles de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y no hablarles de Yeshua. Entonces, no se le da un título porque no es necesario, simplemente cumplió con algo que el Eterno en su momento dispuso, que era testificar. Tenemos también a Lidia. Tenemos a Lidia en Hechos capítulo 16. En el verso 13 dice, el sábado, el Shabbat, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que exaltaba al Eterno, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adheriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el Ruach, suplicó, si juzgan que soy fiel al Señor, venid y quédense en mi casa, y nos obligó a ir. Y sirvió también al Eterno a través del hospedaje, ¿no? Entonces, muchas mujeres vemos que sirvieron de diferentes maneras, con sus recursos, vimos en el estudio de Febe, con sus casas, como dice, muchas mujeres han sido hospedadoras, y de otras formas, ¿no? Y no era necesario que se adjudicaran o que les adjudicaran un título o una etiqueta. Tenemos también la palabra evangelista. Evangelistes es en griego. Significa predicador del evangelio. Este es un término poco usado para referirse a quien sirvió de esta manera. De hecho, en el Nuevo Testamento solamente vemos 2 menciones, pero no como un título, sino como una encomienda del Eterno que realizaron estas 2 personas. Vemos en una ocasión respecto a Felipe y vemos en otra ocasión a Timoteo, pero no porque ellos mismos se hayan anticipado y se hayan preparado porque quiero ser evangelista. Por ejemplo, hace años cuando estuve con la idea de entrar a un instituto bíblico, recuerdo que alguien que estuvo en ese instituto que pretendía yo entrar, decía, es que tú puedes prepararte para ser pastora, para ser evangelista, para ser ministro, o sea, tú te puedes preparar para el ministerio que tú quieras, ¿no? Y pues uno se pone a pensar en ese momento, pues sí, a ver, ¿qué me gustaría hacer? A ver, déjame pensar. No, pues a mí me gusta la música, no, pues yo voy a ser evangelista, ¿cómo se dice? Salmista, ¿no? Y ahí están preparándose que para salmistas, que para pastores, que en base a sus gustos, en base a sus concupiscencias también, yo creo, ¿no? O sea, imagínense, muchos lo hacen por comercio. No, es que yo me puedo hacer cantante, o no, es que yo me puedo hacer de una iglesia y pues los diezmos, y muchos lo hacen también por esa avaricia. Entonces, y incluso pues lo ven como negocio, ¿no? Como lo vimos en una congregación, en la última en la que estuvimos, en una iglesia en la que prácticamente ellos veían a la iglesia como una empresa, no como un lugar de reunión y de enseñanza, ¿no? Entonces, estos 2 hombres no se prepararon para ejercer cierto ministerio que se les ocurrió y se les antojó, sino que la verdad el Eterno fue disponiendo todas las circunstancias para que se realizara de cierta forma como él lo permitía, ¿no? Y si el Eterno ponía a Felipe en un lugar, en una región, para que le testificara a una persona en específico, así era. Y no era de que él se estuviera preparando, tomando cursos y teniendo el título y para al rato ejercer en un ministerio de talla mundial, ¿no? Entonces, vemos también que había mujeres y otros hombres que sirvieron dentro de sus entornos, que hablaron lo que el Padre les había mostrado a través de Yeshua o en Yeshua, pero sin ostentar títulos jerárquicos, ¿no? Sin decir yo soy el pastor, yo soy el evangelista, yo soy el apóstol, yo soy el diácono, yo soy todo lo que se adjudican. Entonces, si no es por rangos, si no es por títulos, ¿cómo la mujer sirve dentro de la comunidad de los creyentes? ¿Cuál es el papel de la mujer dentro de la comunidad de los creyentes? Vemos en Efesios capítulo 4, verso 11, dice, escuelas y universidades para ministerios, para iglesias, empresas. Y sí, te preparan, ¿no? O sea, es como ir a la universidad para dedicarte a una carrera. Y es que realmente es así. En esta iglesia que les menciono,
el que era el tesorero, por decirlo, el administrador de la iglesia, prácticamente metió a su hijo a estudiar el pastorado para pretender quedarse con la iglesia como pastor después del que estaba en ese momento. Y pues imagínense, ¿no? Si siendo el administrador ya le iba bien, pues siendo el papá del pastor le iba a ir mejor, ¿no? Y al final de cuentas el muchacho estaba muy chavito y como que no era mucho lo suyo, pero obedeció, fue, aprendió y todo, y ahorita creo que no hace nada de eso, ¿no? No sé a qué se dedica, pero nunca ni se quedó con la iglesia ni figuró de ninguna forma, sino que no era su llamado, no era lo suyo y se dedicó a otras cosas. Entonces, era más por la ambición del papá, ¿no? Entonces, una buena trasquilada, dice. Entonces, eso es algo que vemos muy frecuentemente, así que aguas con los títulos. Vemos en Efesios capítulo 4, verso 11, dice el mismo dio, bueno, por favor lean todo, ya saben, estúdienlo en la página, si quieren hacer uso del recurso, porque aquí nomás vamos a citar este extracto. Dice en el verso 11, el mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio para edificación del cuerpo del Mesías, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo del Eterno, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud del Mesías. Entonces, es muy importante que analicemos este tema de una manera que no sea como lo aprendimos dentro del cristianismo por los títulos, ¿no? Por el liderazgo religioso que nos transmiten, ¿no? El rango, es que es el pastor, es que es la pastora, es que es el salmista, es que, o sea, todo eso ya es algo que los hombres toman, que muchas veces no tienen ni el llamado, o sea, muchas veces ni siquiera ejercen verdaderamente un pastorado, si siquiera lo tomábamos como una palabra válida, y si viéramos que hombres y mujeres están dedicando sus vidas verdaderamente por las personas, discipulando a las personas en el camino de la verdad, pues bueno, diríamos, al menos está haciendo como que el esfuerzo, ¿no? Pero la realidad que vemos dentro de los sistemas iglesieros, dentro de las empresas de las iglesias, es que tienen que seguir un mismo estatus, un mismo protocolo. Muchas iglesias, por ejemplo, que tienen sus cabezas o que tienen sus, ¿cómo se llaman? Que están como afiliadas a movimientos mundiales y estas cosas, tienen que acatarse a lo que se dispone desde arriba, porque si no, obviamente te quitan el apoyo, es la cobertura, ¿no? Te quitan la cobertura y todas esas cosas. Entonces, es importante que analicemos esto desde su contexto real, como ese don que el Eterno les dio a las personas para llevar a cabo diferentes labores para edificación del cuerpo del Mesías, como dice aquí, y no para edificación de un imperio propio, ¿no? Porque realmente vemos y les digo, lo vivimos en esta iglesia, y no es la única, o sea, no porque hayamos visto eso en esa ocasión. Mi esposo, por ejemplo, pasó por muchas iglesias, yo pasé por 2, pero pues realmente las 2 eran lo mismo, o sea, ves lo mismo en todos lados. Es algo que ya no ves, por ejemplo, maestros que te estén enseñando la Torah. O sea, te enseñan adoctrinamiento, te enseñan lo mismo que les enseñaron a ellos y no tiene nada que ver con obedecer al Padre como la Torah lo manda, como la Escritura nos lo pide, sino de una forma muy filosófica, muy subjetiva, ¿no? Pecado, ¿qué es pecado? Pues tomar, pues fumar, pues otras cosas que a veces, decir malas palabras, o sea, eso entendíamos como pecado, entre otras cosas que verdaderamente son pecado, ¿no? Pero por ejemplo, nunca te dicen transgredir el día de reposo es pecado, o comer ciertas cosas que la Torah no te pide o que no te permite es pecado. O sea, no hay un verdadero discipulado, no hay un entendimiento correcto del Mesías. Vemos un Mesías transgresor de la Torah, o al menos ese es el Mesías que nos predican dentro del cristianismo. Entonces, al final de cuentas, ¿qué se está enseñando dentro de las iglesias? Y los apóstoles, ¿a qué son enviados? En la iglesia, en la que yo estuve, en la primera era un ministerio apostólico, y el que se decía apóstol, pues era más como sembrador de franquicias, ¿no? O sea,
iba a las iglesias y todo, y las iglesias le diezmaban a él, tenían iglesias en todos lados, hasta en Dinamarca, lo último que vi es que tenía una en Dinamarca, todavía en esos tiempos, tenía en todos lados, en Brasil, en Ecuador, obviamente México, casi cada estado de la República tenía una iglesia de este ministerio, y no se diga de otros países. Y todos los países le daban el diezmo, o sea, todos los líderes de cada una de las iglesias le daban el diezmo al apóstol. Y en sus convenciones nacionales o internacionales, todo era pura cosa emocional. O sea, no era algo que te guiara cada vez más a ser mejor creyente, por lo menos un mejor cristiano, ¿no? O sea, era todo muy filosófico. Entonces, es nada más estar entreteniendo a la gente, sedándonos para que no podamos ver verdad, lo que la Escritura nos quiere mostrar en realidad, ¿no? Entonces, esto obviamente no es el propósito ni es el rol que el Eterno estableció. Si no lo hizo para los hombres, para los varones, pues muchísimo menos para las mujeres que se quieran adjudicar esos títulos, ¿no? La mujer fue creada para ser un complemento del hombre en el propósito de nuestra humanidad, en nuestro paso por esta tierra. O sea, hombre, mujer, somos un complemento el uno del otro. Cada uno tiene sus propios roles, que son los ámbitos en los que nos desempeñamos, cada quien por nuestras características, por los dones que el Eterno nos ha dado a cada quien, por las virtudes y por todo lo que el Eterno ha puesto en el hombre particularmente por ser varón y en la mujer por ser mujer. Pero juntos somos un complemento para servir delante del Eterno, ¿sí? Y dentro de la fe y aún dentro de la sociedad en general, el Padre estableció un orden, como lo vimos hace un momento, del que el varón es responsable por la naturaleza con la que el Eterno lo creó a él, y obviamente también nosotras tenemos ciertas responsabilidades dentro de nuestros propios roles. Hablando de esto, dice por acá, el llamado de las mujeres es ser mujeres del varón que recibe llamado y la familia, no en los sistemas. Así es. Entonces vamos a introducirnos en la creación y la naturaleza de la mujer. ¿Cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres? Porque lo que vemos en el sistema es la famosa igualdad, ¿no? Igualdad de género. No discriminación. Es que ¿por qué las mujeres tienen menos oportunidades laborales que los hombres? Es que ¿por qué las mujeres son tienen un sueldo menos peor pagado que el de los varones? ¿Por qué a las mujeres no se les toma en cuenta igual, por ejemplo, en la política que al hombre, etcétera, y en muchos ámbitos, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Pues las diferencias comienzan desde nuestra biología, desde nuestra fisionomía, desde nuestro ser entero, ¿no? Por ejemplo, el cerebro, que es el órgano más importante, ¿no? El cerebro. Ya de entrada, nuestro cerebro es diferente. Aunque anatómicamente, obviamente, son similares, y esto es algo que estuve buscando en internet, estuve corroborando cierta información, traté de apegarme a las páginas de medicina y no a páginas de, ¿cómo se llaman estas páginas que comparten cuestiones de salud y esas cosas, como tipo revistas? Así, no, me traté de apegar a las de ciencia, y también, por supuesto, me apoyé con, en este caso, una doctora que ustedes la conocen, la hermana Sonia Noverón, porque había por ahí unas dudas. Obviamente no soy médico y hay términos que no comprendía, y me ayudó mucho a aterrizar esta idea, porque era algo que, vamos a decirlo, lo veía, lo entendía, pero sentía que me hacía falta como algo más para podérselos transmitir a ustedes. Entonces, y también respaldado científicamente. Así que vamos a ver esto. ¿En qué diferimos, no? Hombres y mujeres. Aunque anatómicamente nuestros cerebros son similares, el peso del cerebro femenino es menor que el del cerebro masculino. Y esto implica un montón de detalles que la verdad es de que a lo mejor les voy a aburrir si me pongo a decirles detalles que sí, o sea, que tienen que ver ya con el funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo en general. Es algo que si ustedes quieren, pues lo pueden investigar por su cuenta, pero ya de entrada, el hecho de que el peso del cerebro de la mujer sea menor que el del cerebro del varón, del cerebro masculino, eso ya implica también muchas diferencias en nuestra anatomía, en nuestra manera de funcionar.
Las emociones las experimentamos y las expresamos de una manera muy distinta, hombres y mujeres. La médula espinal es más corta en mujeres que en hombres. Por lo tanto, las terminaciones nerviosas son también distintas por las diferencias anatómicas. Y esta era una de las cosas que me explicaba la hermana Sonia, porque, por ejemplo, ella me decía, es algo que se me hizo muy curioso, muy interesante. Eso explica por qué las mujeres tenemos el umbral del dolor más alto que los hombres, ¿no? O sea, que toleramos mejor el dolor que un hombre. Y bueno, también ahí me hablaba de aspectos anatómicos, ¿no? De cómo es que se da esto. Entonces, hay diferencias, o sea, ya físicamente hablando hay diferencias. Por ejemplo, la acción de las hormonas sexuales conforma redes neuronales y procesos bioquímicos diferentes en los cerebros de los hombres y en los de las mujeres. Y esto es ya desde los primeros meses de vida intrauterina, imagínense. Entonces, vemos también en este aspecto que las experiencias de aprendizaje, los contextos culturales, socioculturales que conforma la vida de hombres o de mujeres, nos hace generar ciertas capacidades, comportamientos, maneras de expresarnos, maneras de ver la vida, las cosas, de reaccionar, que son completamente diferentes abordadas por las mujeres que por los hombres. Entonces, las mujeres, por ejemplo, experimentamos en mayor medida una gama más amplia de las emociones. El caso de los hombres es más enfocado en lo racional. Así que tenemos muchas diferencias y las principales diferencias emocionales entre hombres y mujeres, eso es lo que hace que esencialmente nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar sea completamente distinta. Y por eso es importante el complemento, por eso entendemos, por ejemplo, que la Escritura diga no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Por ejemplo, o que Shaul, por ejemplo, diga que mujeres que están viudas, que quedaron viudas jóvenes, que se casen y engendren hijos, o sea, cómo es importante el orden que el Eterno establece dentro del complemento entre varón y mujer. Otros ejemplos que vemos de estas diferencias, es muy importante esto, a mí se me hizo muy, muy importante, porque con esto entendí qué peligroso es que las mujeres estén en el liderazgo. Vamos a ver por qué, les voy a dar otros detalles. Dentro hablando del cerebro, la forma y tamaño, vemos que hay diferencias, ¿no? Vemos que dice, por ejemplo, un dato que encontré, dice el volumen del núcleo del lecho de la estría terminal, dice, la morfología del cuerpo calloso es diferente entre un sexo y el otro, o sea, somos diferentes, definitivamente somos diferentes, y eso de la igualdad y eso de que las mujeres tengan las mismas oportunidades y todo, es sin tomar en cuenta todas estas consideraciones, ¿no? Dicen por acá también otro extracto de un texto que descargué. Dice, el cerebro masculino maneja la información a través de segmentos diferenciados, individuales y no vinculados entre sí, distintamente a lo que sucede en el cerebro femenino, que interconecta información y emociones. Entonces, imagínense, o sea, todo esto pónganse a pensar en una mujer que esté liderando, en una mujer que esté guiando a un pueblo, ¿no? A una iglesia, a un país, que obviamente sabemos que ya todas cuentan que con sus consejeros y todas estas cuestiones, ¿no? Hablando de, por ejemplo, en la política. Pero realmente esto es algo que puede ser y que ha sido muy peligroso porque vemos en la historia, dentro de la Biblia y fuera de ella, lo peligroso que era que las mujeres intervinieran, como en el caso de Jezabel, y me acordaba yo del caso, por ejemplo, de Cleopatra, quienes han escuchado su historia. O sea, es peligroso que las mujeres tomen iniciativas y guíen al pueblo, obviamente, porque lo hacen con sus emociones. Eso es algo muy, muy frecuente. Entonces, hay otros datos, por ejemplo, habilidades. Dice por acá, las conexiones entre ambos hemisferios es mayor en el cerebro femenino, tanto como en el cerebro masculino existe una mayor conectividad entre las zonas anterior y posterior. Así el pensamiento intuitivo está más desarrollado en las mujeres como lo está en la coordinación entre vista y movimientos en los hombres. Los hombres se dejan llevar más por su vista, ¿no? Y las mujeres nos dejamos llevar más por nuestras emociones, por nuestros sentimientos.
Hormonalmente hablando, por supuesto que también influye mucho en nuestro comportamiento, que diferencia el comportamiento del hombre que el de una mujer. Por ejemplo, hablando del hormonal, dice por acá el mismo texto que descargué, dice los testículos de un hombre comienzan a producir testosterona desde la 8ª semana de gestación fetal, lo que permite moldear la estructura del cerebro. En cambio, los estrógenos en las niñas son destinados a potenciar las regiones cerebrales a cargo de la expresión emocional, ¿sí? Entonces, el Eterno nos creó así, el Eterno así nos hizo, y el Eterno nos ha dado a ambos capacidades distintas por necesidad del complemento. O sea, esto es algo que no podemos dejar de lado, que nos ayuda a entendernos también a nosotros mismos como seres humanos, como creyentes, como esposas o como esposos, porque a veces hay tantos problemas, por ejemplo, en las uniones, entre la pareja, ¿no? El hombre no comprende tal vez la formación de la mujer, no comprende su esencia, no comprende su debilidad, por ejemplo, que a veces pues nos dejamos llevar más por las emociones, o viceversa. A veces nosotras como mujeres nos ahogamos en nuestro vasito y los hombres están como si nada, porque pues ellos lo ven muy, muy racional, las cosas muy tajantes, muy como son. Y de pronto nosotros nos hacemos un poquito más, como que en nuestra misma mente vamos haciendo que germinen diferentes ideas que al rato nos hacen sentir fatales, nos hacen sentir las peores mujeres del mundo, la peor mamá, la peor esposa, la peor hija y lo peor de todo. Y los hombres a lo mejor, digo, yo sé, y es algo que tengo que mencionar, que tanto hay mujeres que no son tan débiles en este aspecto, que suelen ser un poquito más cabales, que controlan mejor sus emociones, podríamos decirlo así, y también hay hombres muy sensibles, ¿sí? O sea, eso es algo que es obvio, que es evidente, pero en general y por, digámoslo, de una forma más natural, esa es nuestra esencia. Las mujeres somos más emocionales, incluso más espirituales también, en el sentido de que somos más sensibles a estos aspectos de la espiritualidad, de la fe. Por eso generalmente vemos que dentro de los grupos casi siempre hay más mujeres que hombres, por ejemplo, ¿no? Obviamente esto no quiere decir que los hombres sean más duros y no se acerquen, obviamente no. Y esto es algo que solamente pues viene de lo alto, ¿verdad? Que el Eterno nos dispone tanto a un hombre como a una mujer, como lo veíamos con Lidia, el corazón que nos lo abre, el entendimiento para recibir el mensaje, recibir la palabra, indistintamente de nuestra esencia masculina o femenina, ¿no? Pero en términos socioculturales, en términos humanos, en cómo nos desarrollamos, cómo nos desenvolvemos en el sistema, en el mundo, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestras labores cotidianas, esa es la realidad y es algo que tenemos que entender y es algo que nos dice por qué el Eterno no estableció a la mujer también como cabeza, como principal para llevar a cabo los propósitos eternos que Él tenía, ¿no? Vamos a ver también entonces que la mujer, hablando de todo esto y con este entendimiento científico, por decirlo de una forma, comprendemos por qué la mujer fue creada bajo autoridad del hombre, ¿sí? Leemos en Génesis capítulo 3, a ver, déjenme leer por acá, Sonia me está poniendo pura progesterona premenstrual, dice por acá. Por eso la alta sensibilidad en ese periodo. Sí, o sea, es que imagínense, por ejemplo, me estaba comentando mi hermano cuando estábamos estaba platicándoles un poquito de este tema. Dice que por ahí en alguna ocasión escuchó, buscando una información sobre Génesis, escuchó un estudio de una mujer que se ostenta como pastora. Y dice que su predicación pues fue muy basada que en los zapatos y que no sé qué cosas, que al final era un ejemplo, pero pues era un ejemplo muy propio de su entorno, ¿verdad? Un problema existencial por zapatos o no sé qué cosas traía. Cosas que pues tú dices, imagínate, una mujer enseñando Torah y poniéndote ejemplos con zapatos. O sea, como que no, obviamente no estoy diciendo que todas las mujeres sean así de simples a la hora de enseñar algo tan extenso como lo es la Génesis, por ejemplo, ¿no?
Es obvio que hay mujeres muy sabias, hay mujeres de verdad conocedoras de la Torá, que saben transmitir también lo que comprenden y lo que el Eterno les muestra en la Torá, pero obviamente es como para edificación del cuerpo y no para que se levanten como yo soy la representante, la pastora y etcétera, ¿no? Entonces, la mujer fue creada bajo autoridad del hombre. Dice, es la esposa de Maldonado, dice por acá. Ok, Génesis capítulo 3, verso 16, dice, a la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuantas sean tus embarazos. Con dolor parirás a los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará, dice en esta versión. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la palabra apetencia que vemos en esta traducción, que también en otras la vemos como tu deseo será para tu marido. En hebreo es la palabra teshuká. Y en el sentido original significa estirarse, anhelo, contentamiento, deseo. ¿Sí? Estirarse hacia, como en busca de algo. Anhelo, contentamiento, deseo. La otra palabra que vemos en el texto es dominará o enseñoreará, ¿no? En otras versiones es la palabra mashal, que significa gobernar, apoderarse, dominador, dominar, dominio, enseñorear, gobernador, etc. Entonces, vemos por qué Shaul explica el motivo por el cual la mujer tiene que estar en este orden establecido por el Eterno desde el principio. Lo vemos y me parece que lo leí al principio, 1 Timoteo capítulo 2, verso 13, dice, porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar, y el engañado no fue Adán, sino la mujer que seducida incurrió en transgresión. Entonces, la mujer se sujeta a su esposo en obediencia, primeramente, pues a lo que el Eterno determinó, porque finalmente, como dice Shaul, la mujer fue la que cayó en pecado y la que hizo que el hombre también transgrediera. Y bueno, hay muchas cosas que se especulan, ¿no? Y que si no hubiera pasado esto, y qué tal que Adán hubiera comido y enojaba, y tratan de buscarle otra historia que obvio pues no pasó. Y la realidad es esa, ¿no? La realidad es que así fue. ¿Y por qué? O sea, yo cuando hemos platicado de Java, por ejemplo, pues hemos comentado, ¿por qué sucedió así? Primero, pues vemos una mujer que andaba sola, ¿no? En el huerto, paseando solita, en un momento en el que obviamente no sabemos el contexto, en el que por alguna razón Java no estaba en la compañía de Adán en ese momento. Y obviamente, por su parte, Adán también estaba solo, ¿no? ¿Por qué la serpiente o por qué el adversario no fue con Adán? Si también él por su cuenta estaba solo y también pudo haberle dicho, oye, pues mira, pruébalo, ¿no? ¿Por qué fue directamente con ella? Y bueno, esto es algo que entendemos cuando conocemos la esencia de la mujer, cuando comprendemos cómo fuimos creadas, cuando entendemos que somos más vulnerables en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, y es más fácil que nos seduzcan con este tipo de palabras de y qué tal que vayas a ser como Elohim, y qué tal que comprendas, y qué tal que y te empiezan a sembrar ideas, y entonces uno es más fácil. A lo mejor en el caso de Adán hubiera dicho muy tajantemente, no lo podemos comer y punto, pero nada, ¿no? Y nosotras así como que, mira, sí, ¿verdad? A ver, ¿y qué más, no? Casi se pone, saca el cafecito y todo, ¿no? O sea, imagínense todo lo que nos lleva a entender. Exactamente como dice por acá, le endulzó el oído, ¿no? O sea, le habló, como dice aquí en la escritura, fue seducida. Entonces, la mujer se sujeta a su marido por respeto, por amor también, es nuestra autoridad, le damos su lugar como la cabeza que el Eterno estableció dentro del orden aquí, en nuestro paso por este mundo, porque al final sabemos que el Eterno es la cabeza de todos, y después de él obviamente estableció al Mesías. Entonces, pero por su parte también vemos que el hombre no debe ejercer un poder o una autoridad como en contra de un subordinado, ¿no? O sea, como en contra de alguien que es inferior, sino que al final de cuentas,
cuando entendemos, por ejemplo, las palabras de Kefa, creo que es Kefa, no lo anoté, cuando habla acerca de cómo los hombres tienen que tratar a las mujeres y que tienen que tratarlas como vaso más frágil, y dice trátenlas con amor, y dice también bueno, no me acuerdo el texto completo, a ver si alguien nos apoya a ponerlo, porque creo que no lo puse, pero al final nos dice esto, ¿no? Que el hombre dice tiene que amar a su mujer como a sí mismo se ama, porque dice nadie aborrece a su propio cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos ahí un equilibrio, vemos que el hombre trata a la mujer con amor y la mujer le da respeto al hombre. Y es algo, y no quiere decir que el hombre no respete a la mujer y que la mujer no ame al esposo, ¿sí? O sea, es un complemento que el Eterno ha establecido y que por amor respetas y que al respetar es porque amas, y es algo que se complementa, es algo que está ahí de manera intrínseca, ¿no? En la relación de la pareja. Entonces, mientras que perdón, aquí ya me estoy saltando, quería buscar el texto y no lo encontré. Entonces, vemos cómo la mujer está asociada de una forma más sensible, vulnerable, y necesita de este orden establecido por el Eterno. Me han preguntado, por ejemplo, ¿qué pasa con una mujer que no tiene esposo, que está sola? Y piensan y dicen, bueno, entonces no tiene autoridad, no tiene a quién sujetarse, porque no hay un varón en este mundo a quien sujetarse. Obviamente la respuesta pues es de que si no está el varón, antes del varón está el Mesías y es a él al que nos tenemos que sujetar y es nuestra cabeza. Finalmente nuestros esposos también están sujetos a él, ¿no? Ajá. Dice, bueno, es que no es ese lo que quería citar. Ya lo puse en el tema. ¿Ya lo pusieron? A ver. Sí, mira, 1 Pedro 3:7. Bueno, es otro. Desde ahí mismo, pero es otro versículo. En cuanto ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas. Sí, nada más que es otra parte de ahí mismo. No, entonces es de Efesios, mira, creo que es De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama. Sí, creo que era ese entonces. Bueno, uniendo las ideas, ¿no? Lo que dice Shaul, lo que dice Kefa, al final el punto es que nosotras como mujeres nos apegamos al orden que el Eterno estableció, no por una subordinación, no por un dominio como si fuésemos nosotros las esclavas y ellos los amos, ¿no? Sino en un sentido en el que también nosotras somos resguardadas y protegidas, ¿sí? ¿De qué? Pues obviamente de este tipo de situaciones como en las que cayó Java, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, vemos los roles de la mujer dentro de la sociedad y en la comunidad. Las mujeres en la sociedad tenemos las mismas capacidades que los hombres de desarrollar prácticamente cualquier labor, cualquier trabajo, cualquier situación que nosotras queramos, de oficios, por ejemplo. Prácticamente ya vemos que dentro de todos los ámbitos ya hay un área femenina y un área masculina, ¿no? Hasta en los deportes, por ejemplo, hasta en los deportes que menos nos imaginamos, hay mujeres que si los que cargan pesas, por ejemplo, pues cuántas mujeres también se dedican a este tipo de cuestiones y etcétera, ¿no? O sea, no es un problema o un impedimento que si una mujer, por ser mujer, no pueda desarrollar ciertas habilidades, ciertos trabajos. Sin embargo, obviamente, hay una clara diferencia entre ambos, lo que hace que el varón o la mujer sean más eficientes en ciertas áreas en específico. Por ejemplo, y esto es algo que quiero mencionar porque se toma mucho el hecho de, como les decía al principio, la igualdad, el empoderamiento. Ya hoy hay muchas mujeres que se dedican, dicen ellas, a empoderar a las mujeres.
y que tú puedes y que no te dejes y que tú también y que no te quedes atrás y todo lo que vemos en las redes sociales y en todos los ámbitos, en todos, incluso en las iglesias, en las congregaciones y por ejemplo, si los hombres hablan, ¿por qué las mujeres no? Y si los hombres predican, ¿y por qué las mujeres no? Y si los hombres, ¿y por qué las mujeres no? Y empiezan luego a ver la tendencia como si nosotros o como si alguien estuviera relegando o relegándose, ¿no? Pero vemos que hay simplemente, aparte del orden, ciertas habilidades que el hombre dio a hombres que desarrollan mejor y a mujeres que desarrollan mejor. Por ejemplo, en los ámbitos laborales. Las mujeres regularmente se inclinan a profesiones en áreas que tienen que ver más con la salud, con el bienestar, con las emociones. Vemos muchas más mujeres, por ejemplo, dentro del área de la enfermería, de la psicología, de la medicina, de la nutrición, de la docencia, del diseño, de otras cuestiones que también los hay hombres, pero en general las mujeres se inclinan más por este tipo de profesiones. Y esto hace que las mujeres, por ejemplo, comparadas con los hombres, tengan regularmente un salario más bajo que los mismos hombres, dentro de la misma profesión. ¿Y esto por qué? Pues por las limitaciones que la mujer tendrá en alguna etapa de su carrera profesional, lo que hace que sea menos productiva o incluso incapaz debido a su rol como madre o como esposa, entre otros aspectos que nosotras como mujeres podemos llegar a desarrollar. Y regularmente por conveniencia de las empresas, siempre a los hombres se les da un sueldo distinto al de las mujeres, aunque sea exactamente el mismo puesto. ¿Por qué? Pues porque va a llegar un momento en el que la mujer quizás va a pedir una incapacidad por embarazo, por el parto, que si la lactancia, que el niño se me enfermó, que tengo que ir a recogerlo al bailable y cosas así. O sea, que las mujeres estamos más ahí y los hombres regularmente no. Y los hombres regularmente están como que, bueno, pues yo a lo mío, yo voy, trabajo, y las mujeres que no están trabajando fuera de su casa se enfocan entonces a ver todas estas situaciones de los hijos, ¿no? Entonces, obviamente, las mujeres tienden a quejarse porque dicen, es que nosotras no nos pagan lo mismo que al compañero, pero la verdad es de que ya dentro del aspecto o desarrollándonos en el aspecto laboral, no vamos a tener las mismas oportunidades si queremos ejercer nuestra feminidad. Si no queremos ejercer nuestra feminidad como madres, pues es algo que también es otro movimiento muy común hoy en día, que se les llama las no mom. No sé si lo han escuchado por ahí, es algo que se está haciendo como muy famoso. Y vemos que las mujeres están decidiendo por no tener hijos. Están decidiendo por enfocarse en su labor de su profesión para poderse desarrollar de manera plena y completa, pues deciden no casarse o casarse y no tener hijos. O, como lo vimos en el estudio de planificación familiar, postergar la maternidad hasta que tengan ya quizás un puesto y un salario apropiado para que entonces puedan traer la familia que ellas desean, ¿no? Déjenme, por favor, ver unos comentarios por acá. Dice, pero en casa las mujeres tenemos que tener todas esas profesiones. Por supuesto que sí, para beneficio de nuestros hogares, pero aquí estamos hablando de mujeres que dejan por completo su rol de maternidad, su rol de esposas, por desarrollarlo fuera del hogar, ¿no? Dice, se ha demostrado que la brecha salarial es una mentira. Las mujeres no ganan menos que un hombre por el mismo trabajo. Es un argumento feminista basado en mentiras. En parte sí, pero la realidad es de que sí hay ciertas empresas que a lo mejor no es el común denominador, pero yo hace tiempo vi por ahí un documental muy interesante que hablaba justamente de esta polémica, que el feminismo supuestamente lo está usando para fortalecer su movimiento, incluso también, por ejemplo, cuestiones del aborto y otras cosas, que también están basándose en mentiras para poder fortalecer su movimiento, pero la realidad es de que sí hay mujeres en algunos ámbitos, sobre todo en aquellos en los que tienen que ver, por ejemplo, cuestiones que implican más
el uso de la fuerza, por ejemplo, u otras cosas. O sea, mujeres, por ejemplo, que trabajan en una empresa en la cual están más expuestas a químicos o a situaciones en las que su salud puede verse claramente deteriorada, generalmente o no las aceptan pensando, incluso les preguntan en muchos trabajos, por ejemplo, ¿cuáles son tus planes? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Y generalmente si tienen hijos, a veces ni siquiera las contratan. ¿Por qué? Porque saben lo que esto implicaría, ¿no? Sí es una realidad en ciertos oficios, en ciertos aspectos, obviamente a lo mejor no de manera general en todo. Podríamos decir, si vemos maestros, por ejemplo, de preescolar, hombres y mujeres ganan lo mismo, pero si vemos en otro tipo de oficios, sí vamos a ver cierta diferencia. Entonces, lo hay, sí lo hay, pero por cuestiones de que las mujeres obviamente van a ser más vulnerables en algún aspecto o en alguna etapa de su trabajo en ese tipo, por ejemplo, en las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente al patrón pues no le va a convenir contratar a una mujer que sabe que en algún momento va a quedar embarazada y a lo mejor le va a tener que dar en algún momento una incapacidad y no va a producir lo mismo que un hombre. Entonces tiene que haber un ajuste allí que tiene que convenirle también a la empresa. Entonces es hasta lógico, ¿no? Y no es que sea discriminatorio, no es que sea algo maligno de parte de las empresas o de los patrones, es que la verdad es que tienen razón. O sea, es lógico que no vas a contratar a una persona que tú sabes que en algún momento no te va a ser productiva. Y no porque sea mujer, sino porque por ser mujer tendrá que desarrollar algunas etapas en las cuales no te va a poder ser. Es como servir a dos señores y en algún momento te va a quedar mal, ¿no? Entonces es algo que va por ahí más que nada. Y es como ponerse a pensar cuántos oficios ustedes ven que las mujeres estén involucradas igual que los hombres. El feminismo es una manipulación bien absurda, porque exigen igualdad salarial, exigen igualdad en todo, pero yo no veo mujeres trepadas en edificios de construcción, ¿no? O sea, yo no veo mujeres trepadas en las antenas cambiando, no sé qué cosas cambian de pronto unas antenas como unos focos, no sé qué cosas leí por ahí un día de un hombre que cada 6 meses se sube a una antena súper alta y le pagan súper bien y solamente se sube 2 veces al año, pero por el riesgo que corre su vida le pagan muy bien y no contratan mujeres. No contratan mujeres no porque no puedan subirse, no contratan mujeres no porque tengan miedo, no porque sean el sexo débil. Obviamente, por un lado, están cuidando la vida de las mujeres. Regularmente siempre se le da la prioridad a las mujeres porque pues ellas son las que pueden gestar la vida y traerla a la luz, ¿no? O sea, una mujer embarazada pues obviamente no la vas a arriesgar. ¿Y qué tal que la mujer en ese momento no sepa que está embarazada? O sea, muchas veces que si está en la primera semana de gestación, por ejemplo, y la mujer todavía no constata si está embarazada o no, todavía no viene su periodo, pero resulta que se hubo una concepción y la subes a trabajar por ahí a la construcción y fallece. Entonces, obviamente son cosas que no son usuales y no veo que las mujeres estén peleando por treparse a construir edificios, o sea, es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos empleos de riesgo, de alto riesgo, que no veo que las mujeres estén peleándose por conseguirlos. Se los dejan a los hombres, ellas lo que quieren son otro tipo de beneficios. Entonces es algo que es muy absurdo también dentro de este movimiento, ¿no? En ese punto, yo recuerdo que cuando... A ver, le voy a pasar el micrófono a Gaby. Gracias. Que recuerdo ahorita que mencionas eso de los embarazos y los trabajos, porque a veces no quieren a mujeres. Hace poco que estuve buscando de maestra, era un trabajo de maestra, o sea, donde casi la mayoría son mujeres. Sí. Entonces, lo primero que me preguntó el director o eso me dijo, oye, ¿no estás embarazada? Y le dije, no. Me dice, es que ya nos tocó un caso, vino una chica, no sabía que estaba embarazada, ingresó y luego nos dejó el trabajo a medias, se tuvo que salir, entonces no queremos esos casos. ¿Segura que no estás embarazada? Y yo, no estoy embarazada. Pero pues sí, suelen darse esos casos. Me has dicho, no, que se voy a embarazar ya. No, también no sabía. Es lo que les digo. De hecho, en ese sentido es el comentario, ¿no? A ver, dice... en mi caso todavía no tengo un compañero, pero he aprendido a honrar a mi padre como cabeza del hogar. Muy bien.
Ok, se me pasaron varios comentarios. Dice por acá, el trabajo en casa es muy difícil y merece un gran reconocimiento. Lo veo con mi esposa Miriam de Calleja, es un ejemplo para mí. Así es. Sí, o sea, es muy absurdo y esto es algo que yo siempre he pensado y todavía no comprendo cómo ven como empleo a una, se le llama trabajadora doméstica. O sea, si una mujer le pagan por ir a la casa de otra mujer a limpiarla, eso sí es un trabajo. Pero que una mujer no salga de su casa, trabaje en su casa, limpiando su casa, no es un trabajo. Entonces tú dices, a ver, si hacemos lo mismo, o sea, nada más que a mí no me pagan, ¿no? No como a ella, no como un salario. Obviamente, como lo hemos dicho en otras clases, estamos hablando de que somos un complemento, estamos hablando de que somos un equipo, de que unos hacen una cosa y otros otra, dentro y fuera de casa, para que juntos, hombres y mujeres, esposos, logremos tanto una armonía en la familia, en el hogar, como también un bien común. O sea, al final es un bien común. Es como, yo veo a mi hermano, por ejemplo, sale a trabajar, regresa y pues regresa con hambre, ¿no? Llega en el mero horario de la comida y le favorece mucho, por ejemplo, llegar y que ya haya una comida hecha. Si no, o tiene que comprar comida o tiene que llegar y prepararse y todavía esperarse a lo mejor otra hora. O sea, es así como que, oye, tú participas por el bien de nuestro hogar, de nuestra familia, yo también participo por el bien tuyo y de nuestra familia y juntos nos apoyamos de esa forma, ¿no? Y nos complementamos. O le vamos a decir a Gaby, a ver, Gaby, tú te vas a ir a empujar el carrito y Ernesto se queda a hacer la comida, ¿no? Ni en vulcanizadoras cambiando llantas, por ejemplo, y cierto, o sea, yo nunca he visto y no porque las mujeres no puedan cambiar una llanta, o no porque las mujeres no aprendan a vulcanizar, o sea, pero nunca has visto una mujer de mecánico, por ejemplo, o sea, sí las debe haber, yo sé que sí, pues mujeres que les gusta y lo hacen y qué bien por ellas, ¿no? Pero no es lo que ellas busquen en general, ¿no? Bueno, no sé qué más se me pasó. Ok, vamos a continuar por acá. Entonces, por otro lado, ok, la mujer tiene las mismas aptitudes, puede llegar a tener las mismas habilidades, puede llegar, por ejemplo, a desarrollar las mismas profesiones, etcétera, ¿no? Pero la mujer, ¿cómo participa dentro de la congregación? ¿Debe la mujer callar en la congregación así tajantemente? La mujer calla en la congregación, dice Raúl, y pum, todos así calladitas, ¿no? Y no digas nada porque es pecado, o sea, vimos que un profeta es la palabra naví, ¿no? En masculino, que en femenino es neviá, que significa mujer u hombre inspirado por Elohim para proclamar, para hablar su palabra, citando las escrituras, situando un cumplimiento profético en armonía con la escritura, etcétera, ¿no? Para que se cumpla la voluntad del Eterno. Para esto es muy importante y obviamente requisito que la persona que se ostenta, o aunque no se ostente, que el Eterno use como un medio para proferir su palabra, sea una persona obediente. Algo que evidentemente pues no vemos dentro de los sistemas religiosos de las personas, que ellos mismos se adjudican títulos y rangos, ¿no? Las mujeres se levantan como profetisas, pastoras, videntes. Recientemente una mujer se quiso añadir al grupo de entre mujeres en Facebook y decía que ella era mediadora particular. Y yo dije, ok, este es el grupo equivocado. O sea, era mediadora. O sea, son mujeres que ya ostentan títulos y todo, ¿no? No conocen bien la Biblia, usan la Biblia pero realmente no son obedientes, como lo vimos, por ejemplo, hablamos de Kathryn Kuhlman, por ejemplo. Yo leí su biografía ayer, estaba leyendo su biografía, y se me hizo muy interesante este dato, que obvio es el que nunca se habla, ¿verdad? Es el que menos se habla, y es que se casó en adulterio. ¿Por qué? Porque el hombre con el que se casó lo conoció casado,
Y este hombre y Catherine se enamoraron, entonces este hombre se divorció de su esposa para poderse casar con Catherine, ¿no? Y al final terminó muy mal eso y todo, y se separaron, y ya después yo no sé si, creo que sí se volvió a casar con alguien más, quién sabe, pero el caso es de que digo, era profetisa y todo, pero al final vivían una vida de desorden. Entonces, ¿cómo una mujer o una persona se va a levantar para decirle a la gente qué es lo que el Eterno quiere decirles y supuestamente ser receptoras del mensaje de Dios para transmitírselo a la iglesia cuando ellas en su propia vida son un desorden? Es incongruente. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta y pues no dejarnos llevar por este tipo de cosas que vemos de una forma tan ligera, ¿no? Y no caer nosotros tampoco en eso. No podemos en ningún momento, y de verdad yo pienso esto y digo que el Eterno nos libre de algún día adjudicarnos un título. Jamás. ¿Por qué? Porque qué responsabilidad. O sea, ¿cómo te pones a decir soy pastor, soy pastora, soy apóstol, soy evangelista? O sea, ¿cómo te atreves a ostentar un cargo que a lo mejor ni siquiera lo estás cumpliendo bien, porque el Eterno no te ha capacitado? Vemos que las palabras de Shaul con respecto a que la mujer calle son tomadas como para decir es que Dios es un misógino, o Pablo era un misógino de misóginos, ¿no? Dicen, la mujer no debe compartir el mensaje. Sin embargo, obviamente vemos en la Escritura que las mujeres también podemos participar dentro de la fe de diversas maneras, no tomando un papel de evangelista, de pastora, de ministro, como lo vemos, ¿no? Sino testificando como el Eterno nos vaya disponiendo en nuestras vidas, como el Eterno vaya poniendo las situaciones, las personas. El hombre no debe de autoimponerse un servicio, porque es el Eterno el que llama. Es el Eterno el que inspira, incluso. Si es palabra inspirada por el Eterno. Las mujeres o incluso los hombres que se levantan como profetas, las palabras que están diciendo son de sus propios corazones, de los problemas que están pasando con la iglesia, ¿no? Mensaje que le quieren dar a una persona en particular y dicen que Dios les dijo que le dijeran y cosas de ese tipo. Y a nosotros también nos lo han llegado a decir. Han llegado mujeres, por ejemplo, que nos han dicho, a mí Dios me dio el don de la consejería, ¿no? ¿Y ustedes necesitan un consejero? Fíjate nada más. Está así como que, a ver, ¿qué quiere decir? Entonces, y de verdad, o sea, de hecho no cambié mucho, casi cité textualmente, así, o sea, ustedes necesitan un consejero, alguien que les ayude a aconsejar a las personas para que ustedes se dediquen solo a la enseñanza. Y a mí Dios me dio el don de la consejería. Entonces tú dices, ok, ¿tú te pones en el cargo entonces? ¿Y por qué a nosotros el Eterno no nos ha dicho nada? ¿Por qué a nosotros no nos ha revelado nada? ¿Por qué solamente a ti? Pues qué curioso, ¿no? Entonces, obviamente es el Eterno el que inspira, el que pone medios, personas, el que capacita, el que respalda, el que instruye. Y es incorrecto que un hombre o que una mujer se haga llamar a sí mismo de cierta manera o que ocupe lugares solamente por sus deseos, por sus impulsos, a veces hasta por casualidades, porque yo llegué a escuchar testimonios de personas, de hombres que terminaron en el pastorado casi de pura casualidad. Es que, por ejemplo, llegué a escuchar personas, matrimonios que platicaban, es que teníamos el pastor y el pastor que sí se fue y no había nadie más, entonces pues pusieron a mi esposo y pues aquí estamos de pastores, ¿no? Así como que nadie me capacitó ni nada, pero como el pastor se fue y no había nadie más, pues aquí estamos nosotros, estamos pastoreando. Y tú dices, bueno, ¿y realmente tenías ese llamado para pastorear? ¿Y cómo lo están haciendo? Y nada más con ver lo que sucede muchas veces en las iglesias y las cosas que abundan en las iglesias, los chismes, los pecados y demás, obviamente vemos que no hay una capacitación ni una instrucción del Eterno a través de esas personas. Entonces, vamos a ver las palabras de Shaul. Dice en 1 Corintios 14:34, las mujeres cállense en las asambleas, que no les está permitido tomar la palabra. Antes bien estén sumisas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregúntenlo a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea o en la congregación. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, esto es algo
que es evidente que la congregación de Corinto estaba pasando por una situación que ya se había generado un desorden, que las mujeres estaban creando a lo mejor ciertas distracciones o estaban generando incomodidades, a lo mejor los mismos varones que estaban al frente de la congregación tratando de enseñarle Torá a estas personas que estaban recientemente cambiando su estructura, su mentalidad, y quizás las mujeres estaban siendo una piedra de tropiezo. Entonces es necesario que Shaul dé estas recomendaciones que están basadas en... Porque vemos aquí, como también la ley lo dice, obviamente no se refiere a la Torá, están basadas estas recomendaciones en las takanot rabínicas, que son leyes que se aplicaban en un momento determinado y en un lugar determinado. Y son leyes que fueron creadas por el tribunal religioso del primer siglo. Estas fueron impuestas como leyes divinas en formas de ordenanzas, o sea, al final ya después lo tomaron ya no como recomendaciones o consejos que eran necesarios para mantener el orden, sino que ya se establecieron casi Dios dijo, ¿no? Y si lo dijo el rabino, Dios a través del rabino. Pero no necesariamente pues tenían que tomarse como si fuera algo inspirado por el Eterno. Shaul hacía uso de este tipo de leyes para establecer un orden en las congregaciones nuevas como la de Corinto, que tenían fama de ser de las más llenas de pecado, de inmoralidades, de desorden, y las mujeres seguramente en este tiempo no estaban teniendo un respeto a la hora de la exposición de la Torá. Entonces, a ver, dicen por acá, cuando uno le decía de sus errores al líder, decía, soy tu roé, me debes respeto, más bien era un arriero con la congregación. Dicen por acá, ahora que me he casado, veo en mi esposa el gran potencial que el Eterno le ha dado como mujer, me atiende y se hace cargo de la casa cuando yo no puedo apoyarle, es una gran bendición. Así es, las mujeres tenemos ahora sí que mucho que podemos hacer, pues, primeramente por los nuestros en casa, ¿no? Entonces, la mujer no está obligada a reprimir su punto de vista, o sea, no se trata de esto. El comentario de Shaul, y de nuevo les digo, vayan a escuchar estos audios, estos estudios a detalle, para que vean por qué Shaul dijo todo esto, para entender completamente el contexto de esta comunidad, porque no se refiere a que la mujer no tenga que decir absolutamente nada y que no pueda decir nada ni comentar nada, sino que no pretenda ocupar o intentar un liderazgo de una manera que irrumpa y que caiga en la falta de respeto o incluso en la falta de recato. Realmente, la verdad es de que es muy edificante cuando las mujeres aportan, cuando las mujeres dan una participación dentro de la comunidad, cuando las mujeres aportan dentro de sus roles, cuando las mujeres apoyan a otras mujeres, es de mucha bendición. Imagínense cómo sería una comunidad en la que no hubiera lo que dice Shaul, que las mujeres mayores enseñan a las mujeres más jóvenes a ser buenas esposas, a que amen a sus maridos, a que críen hijos. ¿Cómo sería si algo no sabe hacer una mujer joven? Pues no se va a acercar con un hombre, ¿no? Un hombre ya casado a pedirle consejo al hombre, porque de entrada experimentamos completamente diferente todos los aspectos, incluso hasta de la maternidad, ¿no? De la unión, por ejemplo. Y aparte de eso, pues sería inapropiado, sería indecoroso que las mujeres estén entablando conversaciones de uno a uno con un hombre que tiene a su esposa, y que lo más obvio y lo más lógico sería que la mujer fuera la que diera los consejos pertinentes a las mujeres más jóvenes. Entonces, es por eso que aquí Shaul establece y recalca ese orden que el Eterno quiere en la comunidad para que las mujeres no caigan en ese tipo de distracciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos de que una mujer esté liderando dentro de la fe? Ya los vimos, la mujer es más emocional, es más susceptible, ya lo vimos desde su biología, es más fácil de persuadir, de incurrir en acciones que pueden llegar a tomar decisiones engañosas basadas en sentimientos, en emociones. Hemos visto mujeres que fueron instrumento del Eterno para hacer testimonio a otros, como Miriam, hermana de Moshe, que dice Miriam la profetisa. En este contexto, la mujer que fue
en ese momento inspirada por el Eterno, por eso dice que era la mujer profetisa, y que se levantó para hablar, inspirada por el Eterno, un cántico, ¿verdad? Pero no volvemos a ver en otro momento que Miriam esté hablándole directamente al pueblo, por ejemplo. O sea, no vemos una Miriam que se levante y diga, así dijo el Señor, por ejemplo, ¿no? El Eterno siempre habló al pueblo a través de Moshe. Y si en algún momento el Eterno hizo uso de mujeres como Miriam, fue en ocasiones específicas, pero no porque fueran las profetisas base o las profetisas de cabecera del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, aquí se metió alguien, yo ni vi lo que puso, pero bueno. Entonces, vemos que Miriam no fue puesta, por ejemplo, como sacerdotisa, como lo que ponía mi esposo por acá en el chat, ¿no? No vemos una mujer que esté ministrando en Yom HaKippurim en el tabernáculo. ¿Por qué? Pues obviamente nosotras como mujeres tenemos otros roles que cubrir, ¿no? Si estamos embarazadas, si estamos en nidá, si estamos, o sea, en menstruación, si estamos criando hijos, si estamos amamantando, obviamente lo más coherente era que, como hablamos de este equipo, pues que la mujer se quede en el hogar mientras el hombre se iba a ministrar en el servicio en el Mishkan, en el tabernáculo. Entonces, no vemos una Hannah, por ejemplo, que, hablando de la mujer del Nuevo Testamento que profetizó sobre Yeshua, no vemos otras participaciones de Hannah en el templo hablando profecía. Dice que ella se dedicaba a la oración, que en ese momento dijo algo inspirada por el Eterno, por eso se le tomó como profetisa, pero no porque tuviera este papel como profetisa dentro del pueblo de Israel. Hulda, otra mujer que se le llamó profetisa también, no era que fuera la profetisa del pueblo, es que en ese momento el Eterno la inspiró para hablar una palabra pertinente. Entonces, hombres y mujeres podemos ser usados por el Eterno para cumplir con cualquiera de los dones que se habla en Efesios, capítulo 4, pero esto no quiere decir que vamos a ostentar un título, porque como bien podemos hoy hablar palabra inspirada, mañana a lo mejor ya no hay inspiración. No porque a lo mejor, o por un pecado, o porque el Eterno simplemente ya cumplió su propósito. O sea, no es porque ya hablé para la palabra inspirada, entonces ya soy la profetisa del pueblo. O sea, nada de esas cosas, ¿no? Vemos también, Hannah, por esos reptiles las mujeres se levantan. Vemos a Hannah, por ejemplo, la madre de Samuel, que también elevó una oración ante el Eterno y habló inspirada por el Eterno, y también habló incluso del Mesías dentro de su cántico, dentro de su oración. Y no se le menciona como profetisa, pero habló palabra inspirada por el Eterno. Y vemos por ejemplo las hijas de Felipe, de las cuales también ya hemos hablado, que dice que eran profetisas, y eso no es porque fueran las profetisas del pueblo de Israel, es que el Eterno las usaba seguramente en ocasiones específicas para hablar palabra específicamente a alguien, ¿no? Entonces, en resumen, bueno, la mujer no es la más apropiada para desempeñar labores, por ejemplo, levitas o de sumo sacerdocio o en el ejército. Su naturaleza biológica, fisiológica, sería un impedimento que los hombres no tienen, ¿sí? Y bueno, ya lo mencioné, la menstruación, el embarazo, el parto, la lactancia, la crianza, entre otras cosas. Entonces, como conclusión, pues solamente Yeshua es el único merecedor de los términos rabí, maestro, profeta, enviado, pastor, y es el único que verdaderamente tiene y puede ostentar ya se metió otro, amor, Es que están metiendo aquí personas en el chat a dar comentarios muy híjole, no tienen otra cosa que hacer. Y bueno, vemos entonces que si a alguien, y el mismo Yeshua nos lo dijo, si a alguien tenemos que llamar o hemos de llamar maestro, pues es al mismo Mesías. Si a alguien hemos de llamar Abba, pues es al Padre. Si a alguien hemos de llamar profeta, pues es Yeshua, el profeta al cual oír, ¿no? Si a alguien hemos de llamar Shaliach o enviado, pues es a Yeshua, que también
es el que dispuso el Eterno de antemano para que nos guiara en los caminos del Padre, para que nos enseñara la palabra del Eterno desde el contexto que él quería transmitir y no desvirtuada como ya se estaba tomando dentro del mismo judaísmo. Entonces, pues esto es lo que vemos en la Escritura. Y bueno, como conclusión les digo, no es correcto que ni siquiera hombres, pero por supuesto que mucho menos mujeres ostenten este tipo de títulos para de esta manera obtener beneficios sobre las personas. Así que, bueno, pues no sé si quieren dar un comentario. Ya mi esposo ya se enfiló. Vamos a concluir por acá con un comentario más. Un mensaje a los reptiles que andan ahí. Ay, qué barbaridad. Bueno, se prolongó un poquito el estudio, no voy a alargarme mucho yo, pero ahora que daba el aviso de esta transmisión, creo que ponga a Franco Chandía también de moderador para que nos ayude. Yo decía que es muy interesante que, a excepción de Jezabel y una que otra mujer ahí en el reino de Israel del norte, no había habido algo como estipulado dentro de la sociedad israelita y fuera de incluso más que en Canaán, pues las sacerdotisas paganas, ¿no? Que hacían un servicio consagrado de prostitución, ¿no? Único. Pero de ahí en más, al menos en el pueblo de Israel y en todas las sociedades creyentes, en todas las generaciones, por supuesto el primer siglo hasta acá, no había habido nada parecido, y mucho menos en las sociedades no creyentes, porque, por ejemplo, hoy día, porque tenemos la tecnología y tenemos otros medios en donde la mujer incursiona porque se ha facilitado por lo práctico que es la vida, ¿no? Pero todavía hace 100 años para atrás, o en la Revolución Industrial o antes de, o sea, la mujer no quería ni poner ni un pie fuera de su casa, porque quién iba a estar haciendo cosas que los hombres solamente podían hacer, ¿no? Imagínense el trabajo en el campo, el trabajo con los animales, el trabajo pesado, ¿no? De carreteras, de todo esto. O sea, yo creo que lo que menos quería la mujer es irse a trabajar. Hoy día son tiempos diferentes, pero lo que voy es, lo más interesante de todo esto es de que después del iluminismo, ¿verdad? Que también fue un movimiento que vienen muchos después de la Reforma Protestante. Hay esta filosofía que se mete en las iglesias, y finalmente lo más interesante es que nace en el cristianismo. O sea, nace en las iglesias cristianas todo este sistema de ¿cómo se dice? De jerarquías que la mujer quiere tomar. Ajá. Y ya pusieron ahí muchas cosas en el chat que obviamente pues todos lo conocemos. Pero finalmente, ¿cuál es el gran problema? El gran problema pues es eso, que en los sistemas religiosos se tomaron como jerárquicos, como de control, de empoderamiento, de ir más allá de lo establecido, porque pues con el feminismo se empiezan a romper todo este orden que el Eterno había puesto. ¿Y qué es lo que viene a causar? Un montón de males, pareciera que no, pero un montón de males, sobre todo muchas tergiversaciones y un montón, ¿verdad?, de males dentro de la familia, ¿no? Y bueno, porque por otro lado, comentaban ahí, preguntaban y decían, bueno, y también mi esposa lo comenta, ella misma está aquí dando una aportación, estamos todos aprendiendo, mujeres aprendiendo, hasta hombres compartiendo, no es de que se quede callada, simplemente el punto y el orden en el primer siglo como ahora tiene que ser, ¿por qué caer en la jerarquía, ¿verdad? ¿Por qué caer en esa búsqueda de llenar esos vacíos, de tomar los lugares que no les corresponde y comparecer delante de las personas con un título, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el feminismo, empoderar a las mujeres, y bueno, ya sabemos lo que pasa en la sociedad, pero también pasa en las iglesias. Cuando la realidad de las cosas es de que todo lo que recibimos lo recibimos del Eterno, y son dones y talentos, son habilidades, son frutos para nuestra vida, para ponerlos al servicio, y obviamente cada uno en lo suyo. Al varón se le da lo que el varón necesita, a la varona lo que la varona necesita, y nosotros lo podemos ver en nuestra experiencia. Simplemente es
hacer lo que el Eterno ha puesto en nuestras manos, cada uno a nuestro lado, y la realidad es de que el servicio al Eterno es perfecto, ¿verdad? No estamos desbalanceados, no estamos en una lucha, no estamos en que quién es más o quién es menos, ni tampoco está buscando mi esposa algo más, ni tampoco yo estoy compareciendo como una jerarquía, nada de todo eso. Entonces yo creo que es un engaño de Satanás. Finalmente es, como ya lo pusimos también y lo aprendimos hoy en la mañana y ayer, es la escuela de Nimrod. Finalmente, ¿verdad? Es la escuela de los sistemas, de las religiones y todo esto, y esto pues ha causado un gran desorden, ¿no? Cuando, como hemos mencionado antes, y también Gabriela lo mencionó en su comentario, ¿verdad?, del rol de la mujer en donde más aporta y debe de aportar y necesita aportar es justamente como esposa y como madre, que va aportando a sus hijos mientras están creciendo, para que sean no solamente en la sociedad un buen aporte, sino dentro de los creyentes en la congregación, excelentes creyentes. Claro, la fe va a venir en ellos, pero eso es lo que necesita pues la mujer, ¿no? Ahí está su gran aporte, no queriendo subirse a un púlpito y queriendo decir lo que ni entiende, ni sabe, ni se le ha dado, porque pues lo que está haciendo es, aparte de que está dejando a sus hijos por un lado, pues está perdiendo un montón de gente, pues llevándolos por emociones y por ejemplos de los zapatos y no sé qué, ¿verdad? Para empezar, quién sabe cuántos pares de zapatos tienen esas mujeres, ¿verdad? Y ya desde ahí tienen un problema. Ahora imagínense todo lo que están enseñando, ¿no? Así que pues bueno, no se trata de jerarquía, se trata finalmente del rol que el Eterno ha dado a cada quien, ¿no? Gracias. Sí, si vamos a aportar, pues que sea para edificar. Si vamos a aportar, que sea para que otras mujeres también sean mejores mujeres, ¿no? Y no que pues estemos perdiendo el tiempo con cosas que ni aprovechan muchas veces, y a veces son absurdas, son chismes, o que pretendamos ponernos, como dice Shaul, enseñando a los hombres, ¿no? En vez de que nosotros impulsemos a otros hombres a que ellos sean los que ocupen su rol como cabezas, como guías, incluso guías espirituales que el Eterno establece, que sean las mujeres las que usurpen ese lugar. Hoy en día hay mujeres dentro de los movimientos efraimitas, dentro de los, no se diga del cristianismo, que se levantan como maestras de Torah, ¿sí? Que enseñan Torah, que incluso hablan de las parashot y que hablan de un montón de aspectos de la Torah que ellas quieren seguir realizando en vez de impulsar a otros, a sus hijos, si es que no tienen esposo, a sus esposos, obviamente, si lo tienen con mayor razón, o a otros varones que el Eterno puede llamar y que nada más les están quitando el lugar. Eso es algo también de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. ¿A quién estamos escuchando y de quién estamos recibiendo la palabra? Y esa persona, ¿qué está usurpando? ¿Cómo está guiando su vida? ¿A quién le está ocupando ese papel que no le corresponde? Y al final de cuentas, si esto es apropiado delante del Eterno, ¿no? Bueno, pues gracias por sus comentarios. Gracias por las aportaciones también de mi esposo. Nos despedimos por ahora con esta aportación y nos vemos para la siguiente.